Esta es una materia que yo estoy dando en estos momentos a los jefes superiores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en un curso acelerado de Estado Mayor que se volvió a instituir porque había quedado sin efecto a partir del año pasado. Mucho se habla sobre el tema de seguridad ciudadana y planificación estratégica y parece que fueran dos temas relacionados con disciplinas absolutamente diferentes y que no habría en principio un punto de colisión. Pero sin lugar a dudas no podemos llevar adelante una política pública orientada a la seguridad ciudadana si no la planificamos. Si no la planificamos a un nivel político adecuado y por eso el término estratégico. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es si se planifica en nuestro país, si se planifica en las provincias, si se planifica en los municipios, o, y esto lo vamos a ver a medida que avancemos en la clase, si en esa institución a la cual el señor Estado, la señora República, permanentemente le ha depositado la tarea de la seguridad, que es la policía, si realmente la policía tiene algún tipo de planificación de la seguridad en estos momentos. Yo te diría que en la República Argentina el sistema policial carece de planificación por lo menos de los años 70. Se trabaja como viendo un bulto en la neblina. Se trabaja por vía de excepción. Y cuando hablamos de planificación, y más si le agregamos el calificativo estratégica, estamos hablando concretamente de un documento firmado por la más alta autoridad institucional, donde indica las acciones que va a desarrollar determinada institución o varias instituciones que trabajan coordinadamente de aquí a un año, corto plazo, a mediano plazo, entre 4 y 6 años, y a largo plazo, y ya estamos hablando de 10 años. Y sin temor a equivocarme, no creo que el sistema policial argentino cuente con una planificación de estas características. Cuando tengo la posibilidad de conversar con algunos colegas de otras policías y colegas gubernamentales, por supuesto, lo primero que le pregunto es cuál es la legislación vigente, y no tienen problema en decir, bueno, la ley tanto, acá la tenés, léela, fijate. Lo segundo que pido es el organigrama, es decir, cuál es la estructura organizativa y funcional con la cual están trabajando. Bueno, ahí ya se demoran un poquito más, un poquito demasiado más, ¿no? A tal punto de que hay que reclamárselas porque siempre la están construyendo, están agregando algo, o se olvidaron de sacar algo. Ahora, cuando uno les pide la planificación vigente directamente, ahí le hicimos un gol de media cancha porque no encuentran cómo poder satisfacer ese requerimiento. La planificación, por decir una definición doméstica, es decir hoy lo que voy a hacer mañana. Es la frontera que divide el profesionalismo del curaderismo. Es evitar la improvisación. Es lograr hacer las cosas en el menor tiempo posible, de manera eficaz, de manera eficiente y por supuesto con el menor costo económico posible también. La planificación tiene que ser flexible, porque como parte de la realidad y vuelve a la realidad es cambiante. Entonces tenemos que a veces ver la forma de modificarla y por eso la necesidad de que no sea tan rígida. Ya dije que como parte de la realidad tiene que ser realista. Hoy por hoy, si a un gobernante de turno aparece una persona que dice yo tengo la fórmula para solucionar el problema de la delincuencia y esa fórmula es instalar una base en la luna, puede ser que la compren, que compren ese proyecto y se encaminen a construir una base en la luna. No sé cómo, pero la pueden llegar por lo menos a intentar, pedir un presupuesto, meter unas manos en el bolsillo y después decirle que fracasó.
Entonces, evidentemente nos encontramos con una tarea de corte netamente profesional, una tarea que, si la asociamos al concepto verdadero, real, de lo que es la seguridad ciudadana, y después más adelante también voy a decir por qué, nos encontramos que tiene que ser una tarea interdisciplinaria y multisectorial. Vuelvo a repetir un concepto ya dicho. Históricamente se le ha indilgado a la policía la potestad de la seguridad ciudadana. Y por más de que la policía se ha dado cuenta de que no tiene resultados positivos, jamás encontró el porqué. Y aparte tildan de inexplicable una serie de medidas de corte interno en pro de esa seguridad ciudadana, y lo tildan de inexplicable porque no encuentran el motivo por el cual hacen esto, aquello y lo otro, y la delincuencia va y se dispara para el lado que la delincuencia quiere que se dispare. Hay algunos documentos, alguna bibliografía consentida inclusive por algunos institutos policiales en algunas facultades, que establecen como una especie de separación entre la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Algunos piden interpretación, y Juan Carlos ya arrancó con eso, es decir, el término ciudadano no quiere decir que significa que vivas en una ciudad o que tengas el estatus político para poder votar, por ejemplo, para comprar y para vender, es decir, la mayoría de edad. Evidentemente a lo mejor ya cabría la posibilidad de que utilicemos otra denominación, o formalmente utilicemos la que estamos utilizando aquellos que abrazamos el tema de la seguridad, que es la seguridad humana de los habitantes, sin lugar a dudas. Vamos a tratar este tema a través de dos instituciones muy discutidas también, ¿no? Pero que evidentemente son el pilar fundamental hoy por hoy de la política internacional, que es la OEA por un lado y las Naciones Unidas por el otro, la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas. Hay antecedentes tanto en la OEA como en la ONU que nos llevan al verdadero concepto de lo que es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, al igual que la planificación, implica un enfoque de carácter multidisciplinario e intersectorial. La policía, depositaria histórica de la seguridad, es un operador más del sistema. Y un operador que realmente absorbe una parte proporcional muy ínfima dentro del espectro de la prevención del delito y del tratamiento del delito. Todavía hoy en día, y pese a que les comenté que el año pasado empecé con los cursos a nivel superior, si estoy hablando de jefes superiores, todavía les cuesta comprender que no son los depositarios in totum de la responsabilidad de brindar seguridad. Hace décadas atrás se hablaba de la seguridad nacional, ahora se habla de la seguridad humana de los habitantes. En ese intermedio se hablaba de la seguridad internacional, se hablaba de la seguridad pública y establecían ciertas divisiones. En realidad el objeto de estudio es la seguridad. Lo que a lo mejor valdría la pena estudiar es qué enfoque le dieron los diferentes regímenes políticos para que ese concepto de seguridad. Es decir, cómo la brindaban, qué es lo que interpretaban y cómo la brindaban, cómo ellos creían que tenían que llegar a la gente. El caso de Zaffaroni, cuando arrancó el tema de la seguridad ciudadana, él advirtió un gran problema en su interpretación, sobre todo en las fuerzas policiales, y dijo que la seguridad ciudadana era la cara opuesta de la seguridad nacional. Claro, porque con la seguridad nacional el señor Estado veía comunistas por todos lados. Todo el mundo era comunista. Y con la nueva interpretación que le dieron de la seguridad ciudadana en aquel entonces, sobre todo a partir de que se disolvió la tristemente célebre Escuela de las Américas en Panamá, y se abrió otra escuela por ahí dando vueltas en Estados Unidos y ahora está en El Salvador,
apareció un concepto de seguridad ciudadana donde para el señor Estado sus habitantes eran todos delincuentes o proclives al escape delictual. Y eso fue una filosofía que se le fue instalando a las fuerzas policiales y se lo fue formando en función de que el habitante común era un potencial delincuente. Y en consecuencia actuaban. Y felizmente, no actuaban tanto como se les enseñaba que actuaran, porque se daban cuenta que trabajando en el barrio, trabajando en comunidad, estaban trabajando entre iguales, y realmente no era que eran todos delincuentes. Y ellos mismos estaban reclamando que les enseñen a trabajar en comunidad y no a trabajar como si estuvieran en una cárcel. Vamos a agarrar, o agarrarnos de la OEA, a ver cómo enfocó la OEA el tema de la seguridad ciudadana, con muchos antecedentes que personalmente me resulta incomprensible que los gobiernos de turno no lo hayan interpretado. Me parece incomprensible, o mejor dicho, comprensible en virtud de que estaban sustentando y potenciando un modelo de carácter hegemónico que se pierde en el tiempo y que realmente les conviene a sus fines inconfesables, sin lugar a dudas, y que tiene que ver con la relación que el Estado quiere para con su habitante. Es decir, ¿el habitante quién es? ¿Es su creador o es su esclavo? En realidad sabemos que es su creador. Nosotros creamos el Estado para que pueda atender aquellas necesidades que individualmente no podemos atender. Sin embargo, una vez construido, se convierte en nuestro dueño y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, lo no hacer, lo que tenemos que pensar, etcétera, etcétera. Vamos a ver una definición del IDH, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, luego otra definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forman parte de los pilares fundamentales del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Un poco cansados de las malas interpretaciones que le daban los gobiernos al concepto de seguridad ciudadana, muy bien explicitado por Zaffaroni, ver delincuentes por todos lados, hicieron una notable aclaración que lo estamos viendo en el pizarrón. Dice: aquella situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos humanos. El goce pleno de sus derechos humanos. Estamos hablando de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Es decir, no solamente es la problemática de la libertad, la problemática de la propiedad, de la seguridad en general. Un concepto básico de seguridad es aquella situación donde estoy exento de riesgo, exento de peligro, pero también habla de que la seguridad ciudadana comprende que el Estado debe tutelar aquellos derechos de carácter social, económico y cultural, salud, trabajo y educación, y todos en conjunto. Pero además, y ahí está el I, no O, I, en la que existen mecanismos institucionales eficientes para prevenir y controlar las amenazas. O sea que conmina, emplaza al Estado a que no solo proteja integralmente, cumpla integralmente con todos los derechos humanos, sino que tenga mecanismos para hacerlo. Y que sean eficientes, no que sean cualquier cosa, que sean realmente eficientes. Y continúa: amenazas o coerciones ilegítimas. Más adelante vamos a ver los conceptos que tiene, o la interpretación de esas amenazas que tiene la OEA a través del Instituto Interamericano. Que pueden lesionar tales derechos. El derecho a la seguridad ciudadana en un Estado democrático y de derecho, esto, lo de democrático y de derecho, está desprofeso, ¿no? Hay algunos estados en América Latina y Caribe que son muy democráticos, pero les falta el Estado de Derecho. Entonces hacen esa notable aclaración. Consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos, no de una parte de sus derechos, de todos sus derechos. Y estamos hablando, por un lado, de
la seguridad y por el otro lado la libertad, y de otros derechos de carácter económico, social y cultural. ¿Por qué hice énfasis en la libertad y la seguridad? Porque desde hace un par de décadas a esta fecha es como que a través, por ejemplo, de los medios masivos de comunicación se ha instalado esa dicotomía entre libertad y seguridad. Como que parece que para que estemos más seguros tenemos que estar menos libres, o para estar libres tenemos que estar menos seguros. Bueno, y abrazado también por muchos juristas que también se embarcaron en esa aventura de los medios masivos de comunicación del garantismo, de la mano dura, de la mano blanda, como decía Emilio García Méndez, la mano justa. Y ustedes saben, tiene sede en Washington. Dice, la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales. Libremente de sus derechos fundamentales. No hace una enumeración, porque podría decir de su libertad, de su propiedad, de sus derechos fundamentales. Todos aquellos que estén previstos en los instrumentos internacionales y obviamente reconocidos en el derecho positivo de cada uno de sus países. A la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, o sea, acá no le pide al señor Estado que tenga instituciones eficientes, le pide directamente que deben ser eficientes. No le da otra alternativa, sí o sí. Lo cual nos encontramos también con muchas falencias al respecto. En el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando estos son vulnerados. Sabemos que en Latinoamérica se vulnera un derecho y tarda siglos en restituirse. Siglos en restituirse. Pero evidentemente, bueno, la definición es muy, pero muy concreta. Por eso, cada vez que tanto la Comisión como la Corte Interamericana intervienen en casos de violaciones a los derechos humanos, donde está comprometido el Estado, que en la mayoría de los casos el Estado entra en conciliación con la otra parte porque no puede responder a aquello que ha firmado y, por supuesto, obligado a hacer, que es la tutela de los derechos humanos. Interamericana. Las amenazas, y esto es así en términos generales, las amenazas a la seguridad ciudadana tienen que ver con desastres naturales, y acá la policía no interviene, la verdad. Salvo a lo mejor alguno de ustedes que es de La Plata y se encuentre con la inundación de la ciudad de La Plata unos años atrás, donde realmente, la verdad, mal o bien, la única que estaba era la policía, porque Defensa Civil brillaba por su ausencia. El desempleo, y ahí la policía tampoco interviene, crisis económicas, epidemias, contaminación ambiental, rupturas del Estado de Derecho, criminalidad, entre otras. Criminalidad, ahí sí, ahí de lleno entra el tema policial, pero a los fines preventivos represivos. Ahora, ¿cómo llegamos a esta criminalidad? No es un tema policial. Y les doy un ejemplo. Y perdónenme si alguno de ustedes no es, sobre todo Francesa, en San Justo, partido de La Matanza, un fin de semana podría encontrarse 50.000, 60.000 chicos pasados de revolución. Y haciendo cualquier tipo, generando cualquier tipo de situación donde, ante la intervención policial, y ya sabemos cómo es la policía de la provincia de Buenos Aires, medio patrullero atado con el hambre y un cuarto de vigilante. ¿Y qué puede hacer ese hombre con 50.000 chicos, 10.000 chicos, 5.000 chicos en una calle, cuando realmente convirtiendo un problema de carácter social, de carácter cultural, en un problema policial? Porque alguien puso a ese chico en esa calle dando vuelta de alcohol o droga. Algunas manifestaciones más comunes de violencia y el delito en la región. Esto preocupa mucho al IDH porque lo considera como una vulneración a un estado óptimo de seguridad humana de los habitantes. Dice delitos de carácter patrimonial, robo, hurto, alto número de homicidios, que realmente está sucediendo en la región. Por ejemplo, en la última
La última estadística, bueno, pone a Brasil a la cabeza de los homicidios, antes estaba México, y hay un ranking que va y viene entre México y Brasil, Guatemala, Honduras, realmente, y hay mucha cifra negra que jamás vamos a poder saber realmente qué es lo que está sucediendo. Violencia contra las mujeres y contra los chicos, es decir, víctimas vulnerables, formas de violencia seriales de resolución de conflictos cotidianos, es decir, se pelean dos vecinos y se agarran a tiros, ¿no? Es decir, alguien encierra en una calle un vehículo a otro y sale luego con una pistola y lo mata. Es decir, realmente son cosas, secuestros extorsivos, pandillas juveniles, y pandillas juveniles, y eso que las pandillas juveniles que tenemos en la República Argentina, provincia de Buenos Aires y conurbano bonaerense todavía son pandillas en creación, creo que deben estar en periodo de lactancia en comparación, por ejemplo, con las maras salvadoreñas, hondureñas, etcétera, etcétera. Narcotráfico y microcomercialización de drogas, eso lo tenemos, está por todos lados. Los chicos en la secundaria te dicen dónde están los kioscos, ¿no? Violencia y abuso policial, sin lugar a dudas. Pero claro, todavía tenemos esa filosofía de que el habitante es proclive a ser delincuente. Entonces el enfoque que le da el uniformado al habitante común es el enfoque de un enemigo. Múltiples factores posibilitadores, ¿no? A lo mejor cabría la posibilidad de hablar de causa más que de factores, porque por ahí puede llamar a malos entendidos, ¿no? Desigualdad, exclusión social, esto trae aparejado pobreza, desocupación, un sinnúmero de cosas, progresiva limitación de oportunidades, es decir, falta de trabajo, insuficiencia institucional, o sea, las instituciones no están a la altura de las circunstancias y evidentemente agudiza más estos factores detectables, o a lo mejor se convierte esta insuficiencia institucional en una fábrica de pobres, fábrica de desocupados, fábrica de analfabetos. Ustedes saben que la República Argentina está entre 1.300.000 y 1.400.000 chicos que ni estudian ni trabajan, ¿no? Entrevistados chicos de Villa La Cava, acá en el Gran Buenos Aires, un pibe de 12 años te puede llegar a decir, dice, ¿yo cuánto tengo de vida? Un año más, un año y medio más. O sea, no tienen una perspectiva de futuro. Una política pública adecuada de seguridad ciudadana tiene que ser concebida en primer lugar como parte del conjunto de los esfuerzos de los Estados por avanzar en la inclusión social y en la igualdad de oportunidades. Fíjense que ¿cómo logramos una política pública? Fijada, determinada una política pública en función de tratar de revertir esta situación detectada y a través del planeamiento estratégico. Porque si no hago planeamiento estratégico, todo lo que hago es, por vía de excepción, cae en la improvisación y todo lo que hago hoy puede no resultar y quedamos siempre en la nada. El planeamiento es un proceso que implica un diagnóstico, un pronóstico y, por supuesto, el producto del planeamiento es un plan. Un plan que me dice lo que tengo que hacer hoy, dentro de tantos años y dentro de tantos años. El planeamiento no es una cuestión gubernamental, el planeamiento es una cuestión de Estado. Por supuesto que hay un gobierno que lo va a iniciar, pero evidentemente con una mentalidad de Estado. Si estamos hablando de un largo plazo de planeamiento desde aquí a 10 años, en el caso de la República Argentina son 2 gobiernos y medio. Pero hoy por hoy el político de turno exige y dice, no, vamos a hacer las cosas de aquí a 2 años porque es legislativa. Entonces ya evidentemente cualquier cosa que se haga es político partidario. Desajustes sociales con mayor incidencia en el delito y la violencia, como factores determinantes que vulneran la seguridad ciudadana. Factores demográficos, familiares, laborales, educativos, económicos, políticos, y hasta ahí no veo a la policía en nada, en ningún lado. Estamos hablando de seguridad ciudadana, vuelvo a repetir, un fierro caliente sin guantes de amianto que le dijeron a la policía, tome, esto es suyo, hágalo,
¿Y qué va a hacer con todos estos factores? Si no tiene ninguna clase de incidencia, porque no tiene por qué hacerlo tampoco, ¿no? Y acá encontramos lo institucional. Dentro de lo institucional tendríamos que tener una buena institución policial, pero la institución policial, por más buena que sea, va a tener una mínima incidencia en promover y llevar adelante un esquema de seguridad ciudadana que realmente fortalezca la calidad de vida de los habitantes. Factores culturales, no se puede luchar con lo tuyo, ¿no? Y acá hay dos clases, de carácter social y de carácter de convivencia. Realmente encontramos que podemos encajar la actuación de una institución policial, la justicia, el servicio penitenciario, pero vemos que hay un sinnúmero de factores de los cuales no intervienen, ¿no? Pero en este caso una planificación sería educar a la policía. Entre otros factores, pero vamos a suponer que tenés la mejor policía del mundo. Si la tenés que hacer actuar en una sociedad, en una comunidad donde el tejido social está absolutamente deteriorado por los factores culturales, por la droga, hay que digamos, articular otras variables y tener en cuenta educar a la policía. Por eso lo que pasa en los países más desarrollados es que la policía está más formada. Intersectorial y multidisciplinar. Exactamente. Sí, tenemos una policía, en algunos países tenemos una policía muy formada. Yo escuché un comentario en la policía de Francia, aprovechando el día de la compañía que tengo. Ellos hacen un curso de capacitación para ser agentes de policía y luego hay un curso de capacitación para infantes, para trabajar fundamentalmente en la protesta social. Una charla de una arenga de despedida de los egresados de ese curso de infantería, el jefe de la escuela, el director de la escuela les dijo: el ciudadano tiene derechos pero el Estado no tiene la culpa. Y estamos hablando de un Estado democrático, de una república, con una performance y una historia de derechos humanos incuestionable, ¿no? Así que podemos llegar, por supuesto que la capacitación policial es absolutamente indispensable. Y aunque parezca mentira, es más el interés que tienen los policías por capacitarse que lo que reciben del propio Estado. Hay muchísimo interés en capacitarse y hay poco eco en las autoridades policiales, a nivel República Argentina, a nivel Latinoamérica en general. Pero también se verifica algo muy interesante. Yo estoy dando clases en la Escuela Superior de Policía de la Provincia de Buenos Aires y desde hace bastantes años, y les puedo asegurar que se estudia ética policial, se estudia derechos humanos, aplicados a la función policial inclusive, no así en lírico, no así en términos generales, y sin embargo lo que se advierte, y ellos lo dicen, están muy preocupados, es el divorcio que hay entre lo que se les enseña en aula y lo que su jefe directo les exige en su lugar de trabajo. Es como que vuelven del curso con un montón de conocimientos y el jefe les dice: ¿qué vistes en la escuela? Tal cosa. No, mira, esto es otra cosa, esto es la realidad. Parece como que la realidad es la selva y tiene que volver al arco y la flecha y olvidarse todo lo que aprendió en el aula. Por supuesto que cuando terminan presos o terminan en la cárcel se acuerdan de lo que dijo el profesor en aula y odian al titular de la dependencia, pero a veces también, y eso porque se los ha criado de esa manera, el peso de la orden del superior evidentemente tiene más fuerza que la ley. No se trataría de una pérdida de recursos. Es una pérdida de recursos. Es una pena también, ¿no? Yo abro los cursos diciendo que acá tenemos que ver lo que se debe hacer. También les digo que conozco que la realidad lo supera. Pero evidentemente tenemos que por todos los medios conciliar a favor de la mitad y a favor de ellos mismos, porque son trabajadores, y trabajadores muy abandonados, por cierto, conciliar lo que se debe hacer con lo que se puede hacer. Y digo trabajadores muy abandonados porque ellos no tienen ninguna descarga permanente.
sus condiciones de seguridad y higiene de trabajo son bastante precarias. Hay unos recargos de servicios que son realmente inhumanos, que en los países como el nuestro los tientan con pagarle la hora que hacen adicional, pero que evidentemente el hombre cumple su función de una manera precaria, semidormido, y cuando ha tenido algún tipo de acto de violencia en la cual se ha tenido que intervenir, y por supuesto no tiene ninguna terapia posterior o traumática, lo que nos encontramos es que aumenta su grado de agresividad para con sus compañeros, para con su familia y para con los habitantes, que es donde tienen que trabajar permanentemente. Hoy por hoy la descarga de los regimes en Latinoamérica, sin lugar a dudas, es su familia. Y su familia no merece tener el estatus de descarga. Porque a veces la descarga es volver y donde le dicen algo que no corresponde, le pega a la esposa, le pega a la suegra, mata al perro, o se va al baño y se suicida. O se suicida en la comisaría, como tantas veces ha sucedido, ¿no? A mí me pasó. Vamos a hablar de lo que dice el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchos hablan de que la base teórica, la base doctrinal de la seguridad humana de los habitantes arranca con un documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 1994. Pero en realidad tiene sus antecedentes y el mismo documento menciona sus antecedentes. Pero bueno, vamos a rescatar algunos conceptos de ese importantísimo documento donde por primera vez se menciona el término seguridad humana de los habitantes. Ahí dice que la búsqueda de la seguridad humana debe efectuarse a través del desarrollo y no mediante las armas. Y no mediante las armas. Claro, y esto se lo digo también a mis alumnos por esa edad. Evidentemente por hoy, lamentablemente, ¿no? Si a una persona le violan a la hija o le matan al padre, no le podés decir que se quede tranquilo, que al delincuente le vamos a dar salud, trabajo y educación, ¿no? O vamos a proveer instancias de desarrollo. Y digo lamentablemente porque se nos tiran encima. Y esto es una realidad y esto es que no podemos negar. Pero evidentemente en algún momento el señor Estado tiene que sembrar una semilla y estas semillas tardan años, ¿no? Tardan una generación por lo menos en poder florecer y dar resultados positivos. En otro párrafo es preciso que encontremos un nuevo papel para las Naciones Unidas, de modo que puedan comenzar a satisfacer las necesidades de la humanidad, no solo en materia de paz, sino también de desarrollo. Hacen hincapié en el desarrollo humano, ¿no? Y que se viva en paz. La seguridad humana no es una preocupación por las armas, es una preocupación por la vida y la dignidad humana. Estos son básicamente algunos conceptos que encontramos en ese maravilloso documento del PNUD de 1994, pero tiene sus antecedentes y muy importantes, ¿no? El lema fundamental de la seguridad humana de los habitantes es libertad respecto del miedo y libertad respecto de la necesidad. Fíjense ustedes que si, ya que estamos quemando tanto el tema de la institución policial, y lo estamos quemando justamente porque, y vuelvo a repetirles, siempre se le ha dicho que la policía es la que tiene la potestad total de la seguridad de los habitantes, y no es así. Libertad respecto del miedo y libertad respecto de la necesidad. Es bueno que la persona se sienta segura, pero si es con el estómago lleno, mejor todavía, ¿no? Y que no tenga ninguna necesidad. Y que cuando hablan de necesidad, lo que prevé Naciones Unidas en materia de seguridad humana es que lo que consiga hoy no lo pierda mañana, que tenga perspectivas, que pueda armar un proyecto de vida. Y ahí aparece también la necesidad de que el señor Estado lleve adelante un nuevo modelo de control social. El control social no es para perseguir al habitante, no es para ver qué es lo que está haciendo, no es para decirle dónde tiene que ir, dónde no tiene que no ir, de quedarse acá, quedarse allá. El control social es para verificar si el habitante tiene calidad de vida o no, para ver si todo lo que el Estado le tiene que dar se lo está dando, y si no se lo está dando, llevar adelante los factores de corrección para poder
restituirse. Bueno, la seguridad humana de los habitantes, una cuestión de carácter universal, no está referida a alguna parte del planeta Tierra, es de preocupación universal. Sus componentes son interdependientes y no puede satisfacerse una cosa sin la otra. Las dos tienen que estar en un mismo nivel, en un mismo escenario. Cuando se dicta, cuando se promueve una política pública y se ejecuta, por ejemplo, a través del planeamiento estratégico, evidentemente tiene que contemplar la satisfacción de todas las necesidades para que fielmente el habitante pueda estar libre de temor y libre de necesidad. Y el control social, repito, que tiene que llevar adelante el Estado, es justamente verificar permanentemente si lo que se le está dando es lo que le corresponde darle. Y si está fallando algo, componerlo, restituirlo. Es más fácil velar por la seguridad humana mediante la prevención temprana que con la intervención posterior. Bueno, eso ya lo sabemos de siempre, ¿no? Hay algunos médicos en el siglo ya XIX que ya hablaban de que el hospital debe ser una escuela de salud y que es tan fácil evitar que se enferme y tan difícil después devolverlo a la salud, ¿no? Entonces, si tomamos esos conceptos ya de antaño, evidentemente la prevención, que es ver antes, es justamente a donde tenemos que dirigir nuestras acciones. Evitar que no pase, porque una vez que ya sucedió algo, una vez que sucedió un crimen, una violación, un robo, es como que ya no hay nada que lo pueda restituir, ¿no? Nada que lo pueda. El shock que te produce una situación de esa característica, evidentemente no lo podés revertir de ninguna clase, de ninguna forma. Bueno, tal vez lo último que dice acá es lo primero de todo. La seguridad humana se centra en la persona y en sus necesidades, en todas sus necesidades. Necesidades de protección y necesidades, ya sea de todo tipo de interés, social, económico, cultural. Tal vez el problema haya sido la interpretación que se le dio al concepto de seguridad. Históricamente se ha pensado que el Estado es el que te brinda seguridad, pero la seguridad te corresponde a vos, porque vos sos un derecho humano, te corresponde por tu sola condición de ser humano. O sea que el Estado no te da nada, el Estado lo que tiene que hacer es reconocer que vos lo tenés y protegerlo, garantizarlo y protegerlo. Y con todas las instituciones que tiene que tener para que en caso de alguna vulneración se te restituya inmediatamente. Y ahí nos apartamos del mundo del derecho, porque parece que todo el mundo tiene que ver con leyes y nos apartamos del mundo del derecho. Cuando hablamos de derechos humanos, yo pienso que no tenemos que perder el tiempo a partir de cuándo los seres humanos tenemos derechos humanos. En realidad los tenemos siempre. El objeto de estudio, el problema que nos tiene que ocupar es a partir de cuándo los regímenes políticos empezaron a reconocer que los habitantes tienen derechos por su sola condición de seres humanos. Juan Carlos arrancó con Roma, y me parece maravilloso porque yo arranco también en materia de derechos humanos. ¿Qué pasaba en Roma? En Roma, si no vivías en la ciudad, si vivías en la ciudad tenías determinados derechos. Pero a su vez esos derechos estaban condicionados en función de la clase social donde estaban. Y así como te los tenías, el Estado te los quitaba, pero parecía que era un regalo que te hacían. Si tenemos que hablar de derechos y de seguridad, me quedo con Ciro cuando volvió a Babilonia, porque por lo menos, el tipo fue más práctico y dijo, bueno, a partir de ahora, abolio la esclavitud. A partir de ahora que cada uno profese su religión. Y el que trabaje, aunque haya sido esclavo de los babiloneses, yo le voy a pagar. Porque los que hicieron Persépolis cobraron y tuvieron vacaciones. Todo ese rollo está en un cilindro que se llama el cilindro de Ciro de Barro, que es hasta ahora es el documento más antiguo de derechos humanos que ha sido descubierto por los arqueólogos y está traducido a los 6 idiomas de trabajo de las Naciones Unidas. Y en el caso de la seguridad nacional pasa lo mismo.
seguridad hubo siempre, así en abstracto. Ahora, el tema es cuándo los regímenes políticos empezaron a considerar o a enfocar de manera diferente la seguridad, ¿no? En la Alemania nazi, el concepto de seguridad pasaba por castrar a Dios y María Santísima, ¿no? Es más, en el Congreso de Berlín de 1935, que se realizó fatalmente en Alemania, y que realmente, digo por qué fatalmente, porque ya estaba Hitler en el gobierno, el Congreso fue prácticamente cooptado por los nazis y sacaron las resoluciones que se le ocurrieron a los nazis que sacaron. Una de ellas, que creo que la leí acá en clase en una oportunidad, habla de que las leyes de los países tienen que velar por la castración de los habitantes, así en términos generales, ¿no? Entonces, el concepto de seguridad ciudadana de ellos, evidentemente, distaba de lo que estamos viendo ahora, es decir, centrado en el habitante. Es decir, era el Estado seguro y de ahí en más le regalo, ¿no?, a los habitantes seguridad, aunque no estuviera seguro. Seguridad para los habitantes. ¿Cuáles son las amenazas a la seguridad humana de los habitantes? Bueno, hay varios factores. O mejor dicho de otra manera, para poder lograr una seguridad para los habitantes, ¿qué aspectos tengo que considerar en conjunto, de manera integral? Bueno, una seguridad económica, una seguridad alimentaria, una seguridad en materia de salud, una seguridad ambiental, una seguridad personal, una seguridad de vivir en comunidad y una seguridad política, sin lugar a dudas. Esto surge del famoso documento que les acabo de mencionar, del PNUD de 1994. Y ahora sí, las amenazas del propio Estado, ¿no? Es el terrorismo de Estado que hemos sufrido los argentinos a lo largo de toda nuestra historia, no en la última parte de nuestra historia. Aparte hay muchas maneras de sufrir terrorismo de Estado, no solamente un Estado armado, ¿no? Puede ser también democrático y sufrir determinadas amenazas, ¿no? De otros estados, en términos de guerra, contra el Estado, de otros grupos de la población, interpersonales, acá ya estamos entrando en el tema del delito, crímenes organizados, narcotráfico, trata de personas, contra las mujeres, contra los niños por su vulnerabilidad, dirigidas contra la persona propia, los suicidios. Así, ¿por qué la gente se suicida? ¿Por qué la gente quiere eliminarse? Bueno, a los suecos no les interesa, ¿no? Porque realmente están en el ranking desde hace décadas de suicidio adolescente y realmente parece como que lo toman como algo normal, ¿no? Bueno, este es un documento del 2010 de Naciones Unidas que tiene mucho que ver, es un informe de Secretaría de Naciones Unidas que tiene mucho que ver con todos los antecedentes que de la ONU hay en materia de seguridad humana de los habitantes. Pero bueno, insistir, en este documento que acabamos de ver del año 94 es donde se nombra totalmente esa frase de seguridad humana de los habitantes. Dice, ningún país puede tener desarrollo sin seguridad. O sea, hay que estar seguro para desarrollarse bien. Como decía Eduardo Vettere, Juan Carlos, la seguridad genera la seguridad genera un ámbito adecuado para el desarrollo de la libertad. Y esto lo hablaba desde los años 80, de los años 90. Entonces, generarse ahora un divorcio entre la seguridad y la libertad realmente es para gente de medio pelo, ¿no? Realmente, o para gente tendenciosa que busca instalar algo muy conveniente a sus intereses dentro de la comunidad. Y no tendrá seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Esta relación triangular aumenta el reconocimiento de que la pobreza, los conflictos, la insatisfacción de la sociedad pueden fomentarse entre sí en un círculo vicioso. ¿Y quién es el morigerador de todo esto? Bueno, lamentablemente es el Estado. Digo lamentablemente porque eso no cumple lo que corresponde.
no es una sumatoria de individualidades. Aún así, sabemos que hay organizaciones no gubernamentales, que hay grupos que se han organizado y que intentan y a veces logran algún tipo de situación que revierte el statu quo, pero a veces lamentablemente se convierten en el antisistema y son atacados por el propio Estado. En consecuencia, ya no basta el poderío militar para salvaguardar la seguridad. Para hacer frente a los también se precisan sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos. Bueno, realmente hay una gama de situaciones que hacen a la seguridad ciudadana, a la seguridad humana de los habitantes, que evidentemente sabemos que no se cumplen. Promover el progreso social y elevar el nivel de vida. Esto surge de la Carta de Naciones Unidas del año 45, y evidentemente estamos hablando, en el 45 ya estamos hablando de términos de seguridad humana de los habitantes. Promover el progreso social y elevar el nivel de vida. Dentro del concepto más amplio de la libertad, o sea, no conciben progreso social, calidad de vida sin libertad. Está todo dentro de un mismo rollo. Hay que tener mucho cuidado con esto también, ¿no? Porque en la Carta de Naciones Unidas, si ustedes se ponen a contar, las veces que habla de seguridad internacional, no terminas nunca de hacerlo. Y la seguridad internacional es una teoría bastante peligrosa. Es una teoría por la cual le permitió al imperio de los Estados Unidos promover esos ataques preventivos, defensivos, como le llaman ellos, avalados por la Corte de ellos, la Corte de Justicia de ellos, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, y había Chile. Y todavía están instalados en Guantánamo. Y tienen bases en todas partes del mundo. Algunas de las cuales, Guantánamo resistido, pero algunas de las cuales ya han abierto las puertas. Emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social. 1945. Acuérdense que el Plan Marshall también era un mecanismo internacional. Pero es un antecedente válido. ¿No? Si ponemos nos estamos en el objeto de la clase empezar a cuestionar documentos, rescatamos lo que tiene un valor muy significante, porque también si nos ponemos a criticar por criticar, agarramos la Declaración Francesa. Y yo me preocupa muchísimo si tantos valores reconocidos en la declaración y después tantas cabezas que cortó el régimen imperante, ¿no? Tantas violaciones a los derechos humanos que promovieron. O la Declaración Americana, que nos enseñan por todos lados, que es a la luz o a la sombra de la Declaración Americana se instaló un Estado esclavista, con la denominación de república. Y en aquel entonces el señor Estado reconocía que era la forma de brindar seguridad ciudadana. La batalla de la paz debe librarse en dos frentes. Esto es un discurso que se dio antes de que se elaborara el documento final y se firmara la Carta de las Naciones Unidas. Es un antecedente muy importante porque comprendemos que ese documento del año 94 del PNUD no salió de la nada, sino que evidentemente tiene sus antecedentes. Dice, la batalla por la paz debe librarse en dos frentes. El primero, el frente de la seguridad. Tenemos que estar seguros. En el que la victoria significa la libertad respecto del miedo, pero ya sabemos que el miedo es un concepto muy amplio. El segundo es el frente económico y social, en el que la victoria significa libertad respecto de la miseria. Es decir, atacar entonces, dice los frentes, todos los frentes. Todo aquello que hace a la calidad de vida, todo aquello que hace a la supervivencia del ser humano es justamente materia de competencia de la seguridad humana de los habitantes y de la seguridad ciudadana que estamos tratando acá. Ninguna de las posiciones que puedan incorporarse en la Carta posibilitará que el Consejo de Seguridad garantice en el mundo esté libre de guerras. Bueno, después sucedió un montón de guerras también, ¿no? Si los hombres y las mujeres carecen de seguridad en sus hogares y en sus empleos. Esto es un concepto bastante interesante, no admite ninguna otra interpretación. Es decir, lo importante es que te sientas seguro y sin necesidades donde estés. Sobre todo donde vos, en tu hogar, que es ese espacio sagrado, y en tu empleo. Esto es un documento
la lectura de un documento que se dio antes del proyecto final de la carta y su firma por parte de los intervinientes. Con respecto a las Naciones Unidas, hubo un sinnúmero de congresos, hubo un sinnúmero de instancias donde se produjo muchísima doctrina, muchísimas enseñanzas que derivaron de lo que ahora conocemos en seguridad humana de los habitantes. Ha atacado el tema de la prevención del delito, el tratamiento de delincuentes desde los más variados enfoques, ¿no? Desde el tema carcelario, el tema policial, la capacitación policial, mover y de potenciar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la necesidad de penas alternativas, es decir, un sinnúmero de enfoques muy pero muy valiosos que realmente son un antecedente válido a lo que estamos tratando de seguridad ciudadana, es decir, ese concepto de estar exento de riesgo, pero de cualquier tipo de riesgo, o riesgo psicológico, el que sea, ¿no? Comprende a todo lo que significa el ser humano. Yo lo voy a pasar muy largo porque es muy aburrido. Los primeros congresos que se hicieron y que se habló del sistema penitenciario, de la capacitación de los policías, de la delincuencia juvenil, del rol del Estado, bueno, fueron en el siglo XVIII y fueron de carácter no oficial. ¿Gracias a qué? Gracias a la iniciativa de expertos que trabajaban en la materia, criminólogos, que se empezaron a juntar, se empezaron a cartear, a intercambiar experiencias, etcétera, etcétera, y realmente tuvo este resultado. Por supuesto, alguien sponsorió esto. Bueno, lo que lo sponsoriaron fueron los mismos que se llenaron de plata después de la Revolución Industrial. Es decir, ese mea culpa de decir, me llené de plata y ¿qué es lo que traje aparejado? Una nueva tecnología, la máquina de vapor, el tren, esto, textil, qué sé yo, y las ciudades se llenaron de delincuentes y sobre todo la edad de los chicos delincuentes cada vez era más baja. Abuelo del pájaro, los primeros congresos de carácter oficial fueron todos estos, desde el 1872 hasta 1950. El de 1950 se libró porque ya se habían cruzado las invitaciones, pero hacía 5 años que estaba en las Naciones Unidas y que realmente no le interesó en absoluto la celebración de este congreso. Por decir alguna circunstancia, en el caso de París, la actuación de Garófalo, la actuación de Prince, un médico y un jurista, en clara defensa de la víctima del delito, bueno, el caso de Berlín lo acabo de mencionar recién, donde una de las conclusiones del informe final fue las leyes de castración de los países. Las Naciones Unidas declaran la importancia de los congresos de prevención del delito y tratamiento del delincuente. La seguridad le importa y necesita llevar adelante acciones al respecto. ¿Cómo lo hace? Una de las tantas acciones es promover congresos cada 5 años, donde cada país miembro informa sobre la situación del delito, sobre los problemas que tiene, y a través de eso se encuentran soluciones para esos determinados problemas. El gran problema de las Naciones Unidas es que cuando recibe un problema y le da al Estado miembro una solución o varias soluciones, el Estado miembro no sé dónde está. La cosa es que con eso sí lo guarda, lo sabe leer, se le apagó la luz, lo que sea, y al otro año o a los 5 años vuelve con el mismo problema. ¿No? Y nunca. Fíjense que en el primer Congreso de Ginebra se trató la delincuencia juvenil, que se había hablado en el año 54, 1854, y evidentemente quiere decir que. Y todavía estamos hablando de la delincuencia juvenil. En el año 60, se trató el tema también de las funciones de la policía, sobre todo respecto al aspecto juvenil. Y Naciones Unidas hizo un informe, de las cuales intervino un argentino en la elaboración de ese informe, y además bonaerense y platense, totalmente desconocido, donde la mitad del libro habla sobre la problemática de la delincuencia juvenil y la otra mitad sobre un montón de proyectos
que los estados pueden aplicar para poder revertir la situación de delincuencia juvenil, como si no hubiera existido ningún escrito, ¿no? Acá tengo para compartir con ustedes no tenemos acá no puedo encontrar el cursor. Es grave, ¿no? No. Gravísimo. Bueno, nos olvidamos del cursor, se lo relato. En el 55 se habló muchísimo de delincuencia juvenil y, oh sorpresa, los únicos que hablaron de la problemática de la delincuencia juvenil fueron las instituciones policiales representadas. Las otras disciplinas representadas a través de delegados de otros países no hablaron absolutamente nada. Pero también se quejaron porque decía que la policía no puede tratar temas de delincuencia juvenil. Juan Carlos García Basalo, un representante argentino ante el Congreso, junto con Roberto Pettinato, les dijo una cosa muy interesante. Dice, miren, la policía tiene que atender estos problemas porque ustedes están en sus casas. Y evidentemente en una oficina, o en un laboratorio, en un consultorio, ustedes al chico no se lo van a llevar por delante. El policía es el que se lo lleva por delante de la casa. Y tienen que hacer algo al respecto. Son medidas de acción social que no les corresponden por su visión y funciones, pero sin embargo las tienen que hacer porque el chico es el al que ellos se encuentran en la calle en diferentes situaciones. Bueno, vino bastante bien porque en los años 60 se habló sobre las funciones de la policía relacionadas con el tema de la delincuencia juvenil y que tendría que ser un trabajo multidisciplinario, intersectorial, y que tendrían que ser debidamente capacitados para trabajar con chicos y que además tendría que ser voluntario, que no tendría que ser presionados o designados y por supuesto muy bien chequeados, que realmente sean lo mejor de lo mejor. Volvemos acá a este sexto congreso que se realizó en Caracas en el año 80, el primer congreso que se ha en Latinoamérica, que vos tuviste, Juan Carlos. Y bueno, el resultado final de este congreso es la Declaración de Caracas. La Declaración de Caracas es el primer documento donde le indica a los estados lo que tienen que hacer en materia de seguridad ciudadana, sobre todo en materia de prevención del delito y tratamiento del delincuente. Entre las situaciones que menciona, habla por supuesto de resguardar la salud, el trabajo, la educación, la planificación. Y algo muy interesante, instala ya el concepto de temor al delito. Instala el concepto de temor al delito. Algo que todavía no puso recibo los gobiernos del turno a nivel Latinoamérica. Los policías lo conocen bien el tema del temor al delito porque la gente muchas veces se queja y la mayoría de las veces con mucha razón, pero hay oportunidades donde ellos protejan el barrio donde la gente manifiesta que se ha producido determinado delito y no hay parámetros objetivos que hagan comprender y sentenciar que ahí realmente la gente tiene un motivo por el cual tener miedo. Pero claro, el temor al delito no implica parámetros objetivos, sino son parámetros subjetivos, ¿no? Que algunos investigadores ya los están midiendo, pero es algo tan oculto que evidentemente, y hay que atenderlo porque incide en la calidad de vida de esa persona, de ese barrio, de esa comunidad. Una comunidad temerosa está paralizada y no podemos hablar de libres de temor y libres de necesidades cuando realmente una población está convulsionada. En el caso de este congreso del año 90, que es el de Milán, ¿no? No, el de Milán es del 85. Del Cairo. En el 85. No voy a hacer el Cairo. No, yo lo puse en rojo y en no, el de Milán es el del 85. El informe final es el plan de acción de Milán, que da la casualidad que los Estados miembros no lo entendieron y tuvieron que hacer un protocolo de entendimiento en las Naciones Unidas para poder comprender lo que decía. El plan de acción de Milán es clarísimo. Ahí habla, por primera vez divide la problemática delictual en dos, ¿no? La delincuencia ocasional y de la delincuencia persistente.
La delincuencia ocasional, aquella que después se define como la ocasión hacia el ladrón, y la persistencia, que tiene que ver con el desarrollo social. O sea que ya, y además algo muy importante, relaciona la delincuencia con los derechos humanos. Algo que les sorprende muchísimo a los funcionarios policiales, porque les enseñan que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los funcionarios del Estado, entre ellos los funcionarios policiales, cuando en realidad todo aquel que toma la vida de otra persona está quitándole un derecho humano. Y relaciona entonces los derechos humanos con la delincuencia, y eso realmente es un pronunciamiento, y aparte de la división clásica, muy empírica, muy global, entre lo que es ocasional y lo que tiene que ver con el desarrollo social. Si estudiamos los factores que identifican Naciones Unidas como delincuencia ocasional y tomamos los factores que identifican Naciones Unidas como delincuencia persistente, que tiene que ver con el desarrollo social, nos encontramos que la labor de la policía en materia de seguridad está reducida a un 10%. Todo lo demás corresponde a otras agencias del Estado y no podemos dejar de lado a la sociedad civil a través de las organizaciones no gubernamentales. Es imprescindible el trabajo, como les vuelvo a repetir, interdisciplinario y multidisciplinario. Bueno, el octavo congreso es el de La Habana. Y hay un sinnúmero de documentos, entre ellos hay un documento que significa que habla sobre la prevención de la delincuencia, donde arranca con un párrafo bastante controvertido. Lástima que, bueno, no tengo cursor, pero un párrafo bastante controvertido que dice: entre los factores que posibilitan el accionar de la delincuencia, y menciona como 10 párrafos, de los cuales la policía interviene más o menos en 1,5, con muchas ganas en 2 párrafos. O sea que hay 8 puntos donde todo tiene que ver con el desarrollo social. Y habla de la pobreza, de la marginación, de las desigualdades sociales, del desempleo, de la migración, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Y digo que es controversial porque por ahí nos podemos confundir y decir, ¿cómo? La pobreza es factor criminógeno, es decir, y por ahí alguien pega un versalto y dice, el pobre es un delincuente. No. Si tomamos la doctrina, por ejemplo, de Manuel López Rey, ¿no? Muy reconocido español, criminólogo y amado en Naciones Unidas, ¿no? Habla de la diferencia entre causa y factor. Pero además Naciones Unidas es muy prudente en decir causa es la desigualdad, y de ahí trae aparejado un sinnúmero de consecuencias. El factor es una consecuencia. Pero Naciones Unidas es muy prudente al decir factores que posibilitan, ¿no? Lo cual no quiere decir que sentencia que la pobreza es factor criminógeno, lo cual no sabemos que no es. Ahora les voy a dar un ejemplo, si me acuerdo, de la provincia de Buenos Aires. No es factor criminógeno de ninguna manera, pero evidentemente la sumatoria de todos esos renglones, esos presupuestos que Naciones Unidas mencionó en esa declaración aprobada por el Congreso y forma parte de la doctrina internacional de seguridad ciudadana, evidentemente genera un escenario permeable al escape delictual. Un escenario permeable al escape delictual. En los años 80 se hace en la provincia de Buenos Aires un catastro de salud muy precario, con montones de datos que faltaban, pero identificó con el censo de los años 80 que en el conurbano bonaerense había aproximadamente 44 millones de personas. Y dice que 44,5 estaba en necesidades básicas insatisfechas, o sea, casi la mitad, estamos hablando de casi 2 millones de personas. Por supuesto que en el año 80 en el conurbano bonaerense había el doble de personas, porque hay una cifra negra insospechada, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que La Matanza acusaba a 1.700.000 personas, cuando cualquiera de La Matanza decía acá hay como 4 millones de personas. Pero bueno, si nos quedamos con los datos oficiales, casi 4 millones de personas en el conurbano bonaerense, de casi la mitad en condición de necesidades básicas insatisfechas, la mitad de ellos en situación de indigencia, y sin embargo no había 4 millones de pobres, o 2 millones de pobres, o 2 millones de delincuentes, ¿no? No teníamos tanta capacidad delincuencial,
¿no? Aunque algunas medidas de gobiernos en la República Argentina y en Latinoamérica podrían compatibilizarse con fábricas de pobreza, fábricas de delito. Hay un compañero mío de la docencia que dice: yo para dar derechos humanos no necesito hablar de las declaraciones interamericana ni universal, directamente con la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional nuestra, en su artículo 14, bueno, además de hablar de habitantes, además de la Constitución tener el concepto de patria abierta y grande, al hablar de habitantes menciona educación, menciona el trabajo, menciona un sinnúmero de situaciones que desde 1853 a la fecha ya no tendría que haber ni más desocupados ni ningún analfabeto. El señor Estado tuvo todo el tiempo del mundo para poder llevar a la práctica lo que el constituyente sentenció en el artículo 14. Y fíjense que notable la Constitución Nacional Argentina, que todavía la leo me emociona. Si bien es cierto que fue creada, que fue dictada por unos constituyentes con la mentalidad de aquel entonces, 1853, para poder llevarse a la práctica hubo otras batallas, ¿no? Caseros, Cepeda, etc. La mentalidad que tenían era la mentalidad que muchos actores dicen que se llama seguridad pública, es decir, Estado seguro implica un habitante seguro. Sin embargo, con los conocimientos que tenemos en el 2018, con toda esta doctrina nueva, que ya no es tan nueva, porque fíjense los años que estamos hablando, ya de por sí hablar del 94 es una grosería. Y hablar de que en los años 80 ya se estaba hablando de desarrollo social, evidentemente es más grosero todavía, evidentemente todavía no se acusó recibo al respecto. Pero si analizamos el preámbulo de la Constitución Nacional, con los ojos y con los conocimientos que tenemos de la seguridad ciudadana, de la seguridad humana de los habitantes, encontramos que en sus objetivos generales para la creación de una nueva nación, encontramos plenamente reflejados como si hubieran sido dictados ahora como objetivos hacia la seguridad humana de los habitantes. Es tan flexible, es tan versátil, lo cual no quiere decir que sea potente, pero es tan versátil el 53 que encajó para la situación sociopolítica y cultural de 1853 como para la actual situación en la que estamos viviendo, en la que queremos vivir, mejor dicho, que es la de la seguridad humana de los habitantes. Cuando empecé, ¿no? El tema de la seguridad siempre se le ha indicado a la policía. La policía lo ha tomado, se le ha impuesto una filosofía histórica donde esa es la actividad criminal, que el habitante es un potencial delincuente. Su planificación así en chiquito pasa por mayor cantidad de personal y mayor cantidad de patrulleros, como si la saturación urbana por eliminación de objetivos tenga algún tipo de incidencia en el aumento de disminución del delito. Eso ya lo hemos estudiado, de que saturar un objetivo proclive al delito lo único que produce cuando el tejido social está deteriorado es el corrimiento del delito, la transverticalización, transprovincialización del delito. Y evidentemente ellos han comprendido la multicausalidad que implica no solamente la delincuencia, sino la prevención de la delincuencia, pero es como que todavía no encuentran un eco oficial. Vuelvo a repetirles, hay muchísima capacitación, muchísima formación de policías prácticamente en todas las áreas de derechos humanos, ética, procedimientos policiales, todos ellos asociados al respecto restricto a los derechos fundamentales de los habitantes, pero se encuentran con un frente, con una frontera muy importante que es esa realidad y esa orden del superior en su destino, que les dicen que su trabajo y sus acciones tienen que pasar por otra cosa.
La placa que tenemos ante la vista es los presupuestos de la realidad policial, que personalmente me hubiera gustado, esto lo digo siempre, esto está elaborado en los años 80, me hubiera gustado quitar algunos de esos presupuestos o poder modificar algunos otros presupuestos. Esto es un promedio de lo que encontramos y que hoy por hoy todas las instituciones policiales en Latinoamérica sufren esto. Y nos encontramos en primera instancia con conflictos con la comunidad. Siempre la policía tiene conflictos con la comunidad. Pero no por lo que debe hacer, porque nadie cuestiona que a vos te protejan, sino la forma en la que tiene la policía de hacer las cosas. Eso sí es cuestionable. Y lo cuestionan. Inadecuada estructura institucional. Cuando les comenté al principio que pedía la estructura de un asistente funcional, tardaban en dármela porque realmente hay una macroestructura, están sobredimensionados. Hay multiplicidad de tareas, multiplicidad de funciones, multiplicidad de organismos en todas partes. De control del accionar de la delincuencia. Si el cursor anda, no haga. Así. De control del accionar de la delincuencia. Claro, lo que pasa es que ellos mismos se preguntan por qué no funciona el sistema de patrullajes. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, un programa que había en el Instituto de Marea Azul, llevaban a un distrito 500 policías y claro, lo único que lograban era identificar personas, detener a lo mejor con captura, prevenir que el delito en ese momento que estaban no sucediera, pero cuando se iban el delito se escapaba de nuevo. Evidentemente hay un descontrol que es justamente porque ellos no tienen el total manejo de la cosa del tratamiento de la delincuencia. Y le falta la colaboración de otras agencias del Estado. Casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción. Violaciones a los derechos humanos porque no se sabe cómo trabajar. No se sabe cómo aplicar los instrumentos. Los últimos en enterarse de los instrumentos de derechos humanos con la policía. Ahora lo saben. Y por eso se los dejan aplicar. Fíjense ustedes algo paradójico. El año pasado no se podía identificar personas en la vía pública. Ahora resulta que pueden subirse a los colectivos y identificar a las personas en la vía pública. ¿Qué es lo que pasó? ¿Modificaron la ley? No, la ley es la misma. Zaffaroni en una oportunidad en un dictamen dijo: quitarle a la policía la posibilidad de identificar personas es cercionar su función preventora. ¿No? Resulta que en un peaje nos pueden tener 5 minutos esperando para cobrarlo. Y el policía no puede decir ni buenas tardes porque ya estamos coartando el derecho a la libertad de los habitantes. Lo cual implica también una capacitación muy especial. Pero además, las instituciones policiales tengan los mecanismos adecuados para que los policías puedan cumplir acabadamente con sus misiones y funciones y respeto a los derechos humanos. Porque si en el aula dicen esto, y después en la calle dicen otra cosa, después terminan presos y sin empleo se acuerdan del profesor, que supuestamente ha hablado pavadas en el aula, ¿no? Yo siempre les digo, lo que pretendo es que ni vayan presos ni pierdan el trabajo, y que hagan la labor que corresponde. Que traten de hacer lo que deban hacer. Lo toman muy bien, pero realmente ellos confiesan que cuando llegan a su destino les cuesta muchísimo. Muchísimo. Precaria e inadecuada capacitación profesional. Ahí no podíamos cambiar, podía yo cambiar ese presupuesto, porque en realidad la capacitación es la adecuada. Pero claro, si la capacitación, si vos no podés transferirlo a tus acciones, a tu cotidianidad, a tu trabajo en la calle, evidentemente no sirve de nada. Es decir, le podríamos agregar el término peligrosa, ¿no? Además de precaria e inadecuada. Pérdida de identidad. El policía hace de todo en la calle. Cuando lee el caso de La Plata, la inundación de hace unos años atrás, Defensa Civil brilla por su ausencia, los policías comprendieron que necesitaban bombones en las comisarías y trajes de rana, porque realmente estaban patrulleros que se quedaban, policías mojados, porque no era la labor que tenían que cumplir, pero sin embargo no podían darle la espalda a la comunidad.
Paramédicos llaman al 911 para decir que tu papá está con un presunto paro cardíaco en el límite y te mandan un patrullero. ¿Qué puede hacer ese tipo con un paro cardíaco, con proceso? Realmente no puede hacer mucho. La municipalidad hace operativos de interceptación vehicular cuando se les ocurre y llaman a la policía. Entonces nos encontramos con que hay un inspector de tránsito y 4 patrulleros. 4 patrulleros sustraídos a la labor fundamental de protegerlos, ¿no? Que están recaudando para el municipio. Y así un sinnúmero de situaciones como, por ejemplo, presos en la comisaría, que ahora se está hablando mucho, que hay una superpoblación, que es histórica la superpoblación, los mismos 3.000 y pico, yo recuerdo que fue un programa de la Nata hace 15 años atrás, ¿te acordás de eso? Y también había como 3.000 y pico de presos, estábamos recontra superpoblados, y es un dato también significativo, lo único que así como están saturadas las comisarías de la provincia, es el tercer sistema penitenciario, y un sistema penitenciario de hecho, no de derecho, en la República Argentina. Nos encontramos que el servicio penitenciario está saturado de personas. Ahora, que yo sepa, ninguna persona que voluntariamente, que haya cometido un delito, voluntariamente golpea la puerta de una comisaría o de una casa y dice yo quiero estar preso. Alguien los ha metido ahí y alguien ha avalado, ha considerado que había mérito suficiente para que esté encarcelado. O sea que tan mal por ahí no puede estar funcionando mal la cosa, ¿no? Perdónenme la repetición de mano. Y hay un sinnúmero de tareas supletorias que con pretexto de auxiliaridad con respecto a la justicia está haciendo la policía y que provoca la pérdida de identidad porque se dedican a otra cosa y no se tendrían que dedicar a eso. Hay comisarías que están clausuradas para la protección de personas y sin embargo reciben órdenes judiciales de que tienen que alojar detenidos. Y mandan del penal a la comisaría porque la comisaría está mucho mejor que en un penal y además está más cerca de su municipio. Es decir, realmente eso genera toda una... Que tengan que hacer cosas que no tienen nada que ver con su misión y función implica una pérdida de identidad y que por supuesto va al desmedro de nosotros, los que supuestamente tenemos que estar protegidos. Influencia de los medios masivos de comunicación. Desde los años 90 a la fecha, el fracaso policial se ha convertido en el negocio de ese periodismo, entre comillas, y subrayado llamado independiente. Cualquier noticia por la que sea, ahora se engancharon pobrecitas con la sargento de Villarreal. Están totalmente enganchados con esa chica, pero perfecto, pero es un caso de excepción, porque la mayoría es la metida de pata. El fracaso policial es el gran negocio grande, y nosotros observamos que ni siquiera en otros países de Latinoamérica le dan al fracaso policial la entidad que le dan acá en la República Argentina. Influencia política, ahora, la relación que hay entre las instituciones dentro del Estado, por supuesto que son instituciones políticas, la policía es una institución política, porque emana del Estado, emana de la Constitución. Por supuesto que tiene que recibir directivas políticas del gobierno de cómo hacer las cosas, dentro de lo que marca la ley que la crea y que la sostiene. Pero de ahí en más, cualquier situación de índole político partidista, una cosa es la directiva política y la otra es la directiva de comité, la directiva de la politiquería, ¿no? Y esa intromisión en casos de corte netamente profesional. Nosotros estamos, por ahora, la policía es una de las pocas instituciones donde todo el mundo habla de la policía. El político no se mete en un quirófano a decirle al cirujano que tiene que cortar acá o allá. Tampoco se mete en el estudio de un arquitecto para decir, mire, en vez de una decal, ponga 2 decales. Ahora, pero ¿qué opina sobre cómo tiene que actuar la policía? Eso sí. Y además está desvalorizada la cosa, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde la justicia es como que, sobre pretexto de la legalidad de los procedimientos, sobre pretexto de salvaguardar los procedimientos policiales, es como que pretenden cooptarla y convertirse en policías. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires nos encontramos fiscales enamorados con tener
un vehículo particular con sirena, baliza y portación de armas. Y esto lo digo con total conocimiento de causa. Y si algún policía se siente ofendido, lo lamento en el alma, que me venga a hablar personalmente, que seguramente va a perder la discusión. Bueno, lo que viene después son dos puntos muy característicos. Dice, falta de recursos financieros para atender debidamente a los funcionarios policiales con sus necesidades y decoros personales. Hoy por hoy el sueldo del policía inglesa, como del maestro, como del enfermero, lo ubica en una posición de técnicamente pobre, porque no alcanzan a satisfacer la canasta familiar, que está por encima de las 20 lucas, ¿no? Bueno, así que ya técnicamente pobre. Y un funcionario encargado de hacer cumplir la ley no puede ser pobre. Como un maestro no puede ser pobre, como un enfermero no puede ser pobre. Son profesiones que se dedican exclusivamente a salvaguardar la vida de las personas, que inciden notablemente en la calidad de vida, ¿no? Y sin embargo son los más postergados, ¿no? Y falta de sistemas y medios logísticos para cumplir acabadamente con su misión, ¿no? La seguridad es cara, es muy cara. Estamos hablando de comprar un patrullero, estamos hablando de comprar un chaleco antibala, ¿no? Claro, es como un chaleco antibala. Una vez que uno recibe un impacto en un chaleco antibala, ese chaleco no sirve, hay que mandarlo a un service. Bueno, hay policías que tienen hasta 5 o 6 disparos en su chaleco antibala que se compran ellos, ¿no? En su chaleco antibala, y sin embargo, y el service sale carísimo, sobre todo si se lo tienen que pagar ellos. Esto es un poco, a grandes rasgos, la realidad que estamos viviendo en materia policial. Una institución que, como les dije, históricamente el Estado, y todavía le sigue, porque es muy más marketinero decir ante una cámara de televisión, ante un micrófono, que va a haber 5.000 altas, que van a comprar 500 patrulleros, que van a proveer de chalecos antibalas a todo el mundo, que los policías dicen, estamos esperando que nos lo entreguen, que decir, vamos a promover medidas de desarrollo social. Claro, se los ponen crudos, realmente, ¿no? Pero bueno, que no lo digan, pero que lo hagan. Incluso te presentaron helicópteros, me acuerdo. ¿Cómo? Incluso te presentaron helicópteros. Helicóptero, bueno, con respecto a la politización que hicieron, un aspecto característico de esa politización es cuando empecé yo, que se hizo tal vez en Plaza de Moreno, cuando nos conocimos con Juan Carlos, que pusieron, inundaron esa Plaza Moreno de patrulleros, camionetas, automóviles, camionetas, helicópteros. Y encima no funcionaban, los helicópteros no funcionaron. Yo creo que lo vi Sí, los vendieron a los norteamericanos porque allá estaba prohibido su uso, no servían para nada. Aparte no se podía hablar por radio del ruido que hacían. Entonces lo mismo que era alguien que hacía ruido en el espacio, nada más. Nunca se podía utilizar, realmente. Y oh sorpresa, por ejemplo los españoles habían construido móviles especiales para el traslado de personas privadas de la libertad. Bueno, acá no se llevaron, entonces dijeron, sí, pero el coche es muy chiquitito. Bueno, pero no importa, le ponemos una reja entre la parte delantera y la parte posterior, cosa de que la persona privada de su libertad no pueda atacar al policía. Bueno, eso trajo aparejado que el asiento se convierte en 90 grados. Bueno, había policías que estaban manejando con la cabeza torcida, ¿no? O cuando se compraban los uniformes en China, que el pantalón más largo le llegaba a la rodilla de uno de nosotros, ¿no? Pero esas son anécdotas, discúlpenme que me haya extralimitado. Vamos a ver si queda algo y para finalizar. Creo que ya no tengo nada. No soy muy poco original realmente, me encanta esta frase, porque estamos hablando de un tema de esta noticia que estamos acá viendo en pantalla, la hemos escuchado ayer a la noche en el noticiero, la hemos escuchado de la mañana en la radio, pero bueno, no sé cómo mirar porque siempre que tengo una clase, sobre todo con Juan Carlos, trato de instalarla.
Considerando comprometida la tranquilidad y el orden público, la escandalosa multitud de robos y asesinatos que a todas horas y diariamente se cometen en esta ciudad, cuyo desorden procede sin duda del retardo de la sustanciación de la causa y el castigo oportuno a tan detestable delincuente. Bueno, hoy está el periodismo enloquecido, con delincuentes bárbaros, la justicia que no funciona, la policía que no funciona, roban por todos lados, asesinan por todos lados, lo escuchás al Chiche Herbert, Babia Checobar, ni hablemos, lo que se le pasa por la cabeza lo dice, pero bueno, pero evidentemente esta noticia que la pudimos haber escuchado hoy o ayer, tiene un antecedente, la Gaceta de Buenos Aires de abril 24, 1812. Es un tema totalmente viejo, que evidentemente se sabe quién es el gasto, el gobierno de turno o el señor Estado, la señora República tiene el cascabel, pero parece como que les cuesta ponerle el cascabel a la. Muy bien. Terminamos.